La fuerza de mi espíritu me impulsa hacia adelante. Nadie puede detenerme. Mi camino no destino. Que el poder de la gente no lo van a callar. Wow. Unidos fuertes, somos la voz. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy vamos a revisar unas cuantas plataformas que tenemos aquí para generar música con inteligencia artificial. Y he recibido muchos comentarios que me preguntaban dónde puedo generar música pero que sea de larga duración. Pues en esta plataforma que ven podemos generar música hasta 3 minutos y que se puede usar comercialmente, así que mucho ojo con eso. Si se lo preguntan, la plataforma es Stable Audio, la misma compañía que nos trae Stable Diffusion. Así que empecemos a probarlo. Como siempre, antes tendrán que crearse una cuenta. Cuando se hayan creado la cuenta, arribarán a esta página donde deben aceptar los términos de servicio. Por favor, léanlos conscientemente y después acepten los términos si están de acuerdo. Una vez hecho eso, se encontrarán en este estudio. Tienen esta cajita donde podrán ingresar su prompt y aquí pueden seleccionar el tipo de modelo que quieren. Teníamos el modelo 1.0, el 1.1, ahora tenemos el modelo 2.0. La duración de nuestra canción puede variar entre 3 o menos minutos. Ojo que 3 minutos es la generación gratuita. Si quieren generar música de más de 3 minutos, pues como ven, tendrán que crearse una cuenta pro. Pero creo que para ser gratuito 3 minutos es suficiente. Además pueden subir a esta plataforma un audio que se utiliza como referencia. Pero bueno, empecemos a generar. Si no tienen idea de qué prompt utilizar, pueden leer la guía que tienen aquí. Aquí tienen muy explicado cómo se genera la música y cómo deben ingresar los prompts. Pero si no quieren saber nada de eso, aquí tienen la librería de prompts. Aquí tienen una gran variedad de géneros en cuanto a música. En esta ocasión, ¿qué les parece si generamos algo estridente? Un rock épico estaría mejor. Y bien, como ven, aquí tenemos un prompt base. Pueden agregar más cosas o simplemente se quedan con eso. Yo me quedo con lo que está aquí y presionamos en generar. Y bueno, ya tenemos nuestro resultado. Vamos a tener un post-rock que va a ser eufórico y con algo de flowing. Esto va a ser un poco raro. Creo que el post-rock es algo suave si no me equivoco, pero escuchémoslo. Vamos a adelantar porque la canción dura 3 minutos, así que vamos a colocar la línea de tiempo en esta parte y escuchemos. Y como pueden ver, dura 3 minutos de verdad. Lo único que tienen que hacer es ingresar un prompt que sea lo suficientemente creativo. Y es mejor ser específico. Si se fijan bien, hemos utilizado 2 créditos porque antes teníamos 20. Así que tengan eso mucho en cuenta. En esta ocasión he modificado un poco el prompt. Ahora vamos a generar un rock metálico. Así que veamos cuál será nuestro resultado. Y tenemos nuestro resultado, así que escuchemos. ¿Qué opinan? Si me lo preguntan y siendo sincero, les diré que existen otras plataformas con las cuales he obtenido mejores resultados. Pero la ventaja con esta es que podemos generar canciones de hasta 3 minutos de forma gratuita. Y además podemos utilizar nuestras creaciones de forma comercial, así que tómenlo muy en cuenta. Pero además de Stable Audio que ya lo vimos, también tenemos esta otra plataforma que hace lo mismo, nos genera canciones gratuitamente. Antes deberán crearse una cuenta con el correo electrónico que ustedes tengan. Y ya que estén en esta página podrán ver todas las generaciones de todos los creadores que utilizan esta plataforma. Pueden inspirarse en estas canciones o pueden generar las suyas propias. Y eso es lo que vamos a hacer. Presionamos en Make a Song. Creamos un nuevo proyecto y le damos un nombre. El nombre de mi canción es muy simple y demuestra mi falta de creatividad, pero está bien. Presionamos en crear. Ahora aquí describimos nuestra canción en unas cuantas palabras. Si no tienen ninguna idea de qué poner, pues aquí tienen una guía de prompts también. Aquí lo tienen bien explicado. Si saben inglés podrán leer que necesitan adicionar la palabra coro, versos
y toda la estructura que contiene una canción. Yo no soy músico, así que no sé muy bien todo esto. Pero si le dan una leída y lo entienden muy bien, podrán confeccionar un buen prompt. Mientras tanto, voy a seleccionar uno de los prompts de ejemplo que tenemos aquí. Por ejemplo, esta me parece genial porque la música electrónica me gusta bastante. Entonces la vamos a copiar. Y bueno, eso es todo. También pueden seleccionar esta casilla para que su canción sea solamente instrumental, pero si la quieren con voz la desactivan. Así que probaremos suerte y presionamos en generar. Ah, pero antes se me olvidaba, también tenemos opciones avanzadas. Y aquí podremos introducir la letra de nuestra canción, si es que tienen una letra. Yo no la tengo, así que vamos a desactivar estas opciones avanzadas. Pero antes, como ven aquí, también tienen la opción de subir su canción que quizás ustedes hayan producido de forma casera y también la pueden editar en esta plataforma. Como les dije, yo no sé mucho de música, así que vamos a desactivar esta opción. Y nos quedamos con nuestro prompt básico. Ahora sí presionamos en generar. Y como lo pueden ver, ya tenemos nuestra canción, además de tener la letra de nuestra canción. No dura 3 minutos como el anterior caso, pero en contrapartida tenemos 3 versiones. Así que escuchémosla. Lights flash, heartbeat racing. Under neon skies we're chasing dreams. Esta es la segunda versión. Every moment's electric. In your eyes I see dreams. Y esta es la tercera versión. Dark blade chasing. Lights flash, heartbeat racing under neon skies. ¿Qué les parece? Estas mismas canciones las pueden editar nuevamente e incluso las pueden separar por partes. Para descargarlas simplemente dan clic en Share, le dan un nombre a su canción y la descargan presionando en Download. Muy simple. Lo único malo es que no viene en versión en español, así que todas las canciones que vamos a generar serán en inglés. Pero como verán, la tecnología es bastante interesante e impresionante. Pero además de esas dos plataformas, también tenemos esta tercera, que se llama Loudly, en la cual también tendrán que crearse una cuenta. Y cuando lo hagan podrán crear sus canciones. Y además pueden construir su canción de forma más específica. Pueden seleccionar un género de la canción, en este caso yo quiero un hip hop. Pueden seleccionar los instrumentos. Como les digo, yo no sé muy bien cómo se produce la música, así que si estoy cometiendo algunos sacrilegios, pues perdónenme. Pero creo que en un hip hop sí entra el sintetizador, así que lo vamos a seleccionar. Tambores creo que no hay, un bajo no sé si hay, pero qué tal si lo dejamos todo como está y probamos suerte. Pero también podemos mezclar el género de nuestra canción, por ejemplo en este caso con techno. Pero como ven aquí también tienen otras opciones. Además tienen todas estas opciones que ven en la parte izquierda. Además tenemos otras opciones que ven aquí. La estructura es la que ya estuvimos tocando aquí. El tempo, que si no estoy equivocado se trata del tiempo o algo por el estilo. Perdónenme, pero no sé mucho de música. Es por eso que ahora lo vamos a dejar en 88 bits por minuto. Y bien, eso es todo por ahora. Para la próxima me comprometo a estudiar cómo se compone una música. Pero en cuanto a eso vamos a presionar en generar. Y bueno, ya tenemos nuestra canción. Una mezcla de hip hop y techno. No sé qué monstruosidad saldrá, pero escuchémoslo. ¿Qué les parece? Esta es la segunda canción. Y esta la tercera.
Con mi oído un poco inexperto, pues diré que esto suena más a techno que a hip hop. Pero en fin, como ven aquí pueden editar su canción. Y miren que aquí tienen muchas opciones para poder, como les dije, editarlas. O si así lo desean, también pueden descargar su canción. Bueno, en este caso solo es música, porque no tiene letra. Y para finalizar tengo mi plataforma favorita, porque no necesitan saber mucho de música para poder crear sus canciones. Además que se pueden crear dichas canciones en español o en inglés o en cualquier otro idioma. Y esta plataforma se trata de Suno AI. Si vieron un vídeo anterior mío ya saben que hemos probado esta plataforma y hemos generado unas buenas canciones. Si no lo recuerdan, esta era una parte de ese vídeo. Ahora tenemos esta descripción. Una canción de rap con letras sobre la lucha de las clases inferiores. Así que veamos cuáles serán nuestros resultados. Y ya tengo mis resultados a los segundos de haber presionado crear. Escuchemos la primera, que tiene de título De los barrios al micrófono. De los barrios humildes nace la canción. La lucha de las clases se hace en el corazón. No somos invisibles, venimos a gritar. Que el poder de la gente no lo van a callar. Wow, unidos fuertes, somos la voz. Pero les tengo una mala noticia. Estuve tratando de generar este tipo de canción que ven aquí. Iba a ser algo loco y muy divertido. Pero miren lo que pasó. Si presionamos en generar tenemos este aviso. Debido a que se está utilizando mucho esta plataforma, por ahora la generación solo está disponible para los usuarios Pro y Premier. Así que ténganlo en cuenta, ciertos horarios podrán generar sus canciones libremente, pero cuando haya un exceso de uso de la plataforma, como verán, solo los usuarios Pro y los Premier podrán crear sus canciones. Esta es la desventaja de que una plataforma se vuelva tan popular como Suno. Pero en fin, queridos amigos, ya vieron que la generación de música con inteligencia artificial está en su auge. Lo que nos espera en el futuro es grandioso. Como siempre, los links de estas plataformas estarán en la descripción del vídeo. En cuanto a mí, eso ha sido todo por el día de hoy. Cuídense mucho y hasta la próxima.